Eres jugador y te encantan los juegos de mundo abierto. Te dedicas media vida a dormir y la otra media a perder el tiempo explorando esos mapas gigantescos llenos de vida y posibilidades. Las compañías te prometen una experiencia inmersiva y a ti te gusta perderte más que un short en una discoteca. Aún así, hay cosas que odias en los juegos de mundo abierto. Que odias tú, que odio yo, que odia tu perro y que odia tu madre. ¿Te gustan los regalitos? A todos nos gusta recibir de vez en cuando un regalo. Cuando llega nuestro cumpleaños o los Reyes Magos, estamos deseando abrir esos regalos que tanto nos merecemos. Desde pequeños nos han enseñado que nos merecemos esos regalos. Tal vez ese sea el motivo por el que creemos que por hacer algo en un videojuego debemos ser recompensados con un regalito. ¡Error! Te pasas una hora haciendo algo que no te apetece, yendo de un lado para otro, matando a ese jefe que te hace sudar la gota gorda cuando por fin llega la ansiada recompensa y te das cuenta de que esta es una mierda. Y es que los juegos de mundo abierto tienen la mala costumbre de darte un objeto tras finalizar una misión que simplemente da asco. ¿Acaso te creías que te íbamos a dar algo útil como premio por hacer eso que tanto te ha costado? Pobre iluso, toma tu mierda y vete por donde has venido, que aquí no hay nada que ver. Todos debemos ganarnos la vida de alguna forma si no queremos morirnos de hambre. ¿Dónde está ese asqueroso que inventó el trabajo? ¡Que lo mato! ¡Te odio! Sin embargo, los videojuegos deberían ser ese rinconcito donde evadirte de la realidad y hacer lo que más te gusta. Muchos juegos de mundo abierto se piensan que recopilar todas las misiones de un MMO y convertirlas en algo odioso que hacer en sus mundos gigantescos es una buena forma de rellenarlos. Pero de verdad, ¡puta, qué asco! ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre trabajar y hacer todas esas chorradas? ¿Que hay que recoger 15 cajas torácicas de un monstruo? Tranquilo, que yo te lo busco. ¿Y por qué no mejor me recorro medio mapa para decirle a ese NPC que ya he terminado la misión? Siempre es bueno sentirse poderoso. A todos nos gusta pensar que podemos subir de nivel y destruir a ese enemigo tan pesado que nos ha amargado la existencia. Estás jugando tan tranquilamente y de pronto te encuentras a un agricultor ¡que te vaya a la mierda! Que te parte las piernas, pero piensas que es normal, porque tienes muy poco nivel. La cosa es que te vas a hacer una de las 1000 misiones de recadero tan divertidas que hay. Y a las 1200 horas recuerdas a ese agricultor y piensas, ahora te vas a cagar. Así que decides volver después de 100 niveles para enseñarle tu nueva fuerza Sayana y... Pero mira eso, papi, da igual cuánto creas que has subido de nivel, cuántos puntos te hayas puesto en fuerza o cuánto hayas mejorado tu arma. Las mismas ratas del principio seguirán pudiendo roerte los tobillos y a ti se te quedará cara de tonto porque sentirás que has estado perdiendo el tiempo. A todos nos gusta reírnos de vez en cuando. La risa es buena para la vida e incluso para la salud. Es por eso que muchos desarrolladores han pensado que la mejor manera de hacernos pasar el tiempo es hacernos reír con sus juegos. Si es que en la vida no hay nada mejor que pagar 80 napos por ese juego que tanto esperas para ver que está completamente roto. Y si no, mira qué graciosas esas físicas que hacen volar ese coche y la cara de ese NPC con complejos existenciales. ¡Boom headshot! ¡Boom headshot! ¡Boom headshot! Y por qué no, la música y el ritmo no deberían parar nunca en un festival de bugs que se precie. Here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. ¿Tienes problemas para orientarte por tu ciudad ficticia favorita? No te preocupes, en Telejuegos te vendemos un mapa lleno de porquería para que puedas situarte en nuestra ciudad de mierda y no te pierdas en nuestro callejón favorito por un módico precio. Y si además lo compras ahora mismo, ¡puta, qué ofertón! podrás llevarte un DLC con 1500 nuevos iconos con los que marearte y volverte loco hasta que te explote la cabeza. Todo el mundo debería poner un mapa lleno de iconos en su vida, y es que los mundos abiertos creen que cuanto más siempre es mejor a la hora de rellenar ese mapa confuso que nos encanta. Ya hemos hablado de las tareas asquerosas, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, creo que sí. Pero siempre podemos superarnos, y es que si no hubiera suficiente con rellenar el mapa de mundo abierto con misiones roñosas de recadero, encima luego tenemos que realizar labores comunitarias para el gremio de pescadores. Carreras a lo The Fast and Furious en un juego que no pega ni con cola. Un resplandor y hace ¡pum! O cazar animales. ¿Cazar animales? ¿Y si soy vegano o partidista del Greenpeace? ¡Me picó! ¡Con tu pinche madre! Todo lo necesario por tal de rellenar con algo ese juego gigantesco. Ponme más misiones de pescar, cazar o lo que sea, que me aburro, dijo nadie nunca mientras jugaba a un juego de mundo abierto. Desde el lanzamiento se nos prometió que ese juego que quieres meterte en vena te permitirá explorar hasta los límites de la realidad, pudiendo llegar allí a donde alcanza la vista, más allá incluso de los sueños para luego encontrarte con la triste realidad. Un muro ilusorio, o aún peor, un triste mensaje que te dice que por ahí no puedes ir. Y es que los límites de la realidad terminan allí mismo. Pero a ver, ¿por qué no puedo ir allí? Pero mira, si está ahí mismo, solo tengo que dar 2 pasos y... Nada, me tendré que conformar con subir las montañas de Skyrim con mi caballo ultra chetado. No, si los juegos de mundo abierto son geniales. Puedes coger de todo y todo lo que ves y guardarlo en tu bolsillo mágico para horas más tarde intentar saber qué mierda has cogido y para qué sirve. Lo peor de todo es que luego te das cuenta de que en realidad no sirve para un carajo, pero aún así no puedes evitar coger, robar, usurpar todo lo que ves por culpa de tu Diógenes severa y perder horas de tu vida dentro de un inventario que nunca se acaba. Y es que todos hemos sentido esa necesidad de recoger esa flor o esa seta que creíamos podía suponer alguna diferencia para luego no usarla y nunca craftear ese objeto inservible que nunca vas a necesitar. No podemos culpar a los estudios de desarrollo por intentar hacer un juego ambicioso. Que no, Lisa, que no. Menudo montón de mierda. Y que eso suponga dejar de contratar a un buen guionista que escriba una buena trama, ya que si pueden darnos 100 misiones que nadie quiere, más malas que pegarle a un padre con un calcetín sudado, No mames, qué asco. en lugar de una muy buena misión, pues está claro que la primera opción siempre será la mejor. Es por ello que prefieren invertir ese dinero en 100 monos que dan porrazos a un teclado y así conseguir más contenido para su juego de mundo abierto. Tal vez esa sea la razón por la que luego te obligan a leer esa conversación tan importante de la historia mientras conduces. Si es que no lo entendéis, os hacen un favor para que os desarrolléis cognitivamente, si es que sois unos desagradecidos. Ah, no, que este no es ese canal. Claro que sí, guapi. Tengo que ir rápido porque si no me doy prisa van a capturar a ese NPC tan importante. O van a conquistar ese castillo que no necesito. Espera. No, espera un momento. ¿Qué es eso que veo a lo lejos? ¿Es una cueva? ¡Qué guapa! Voy a perderme dentro de ella a ver qué veo y a ver si matando a esa rata me dan algo bueno. Oh, ¿y eso? Anda, mira, si es otra mazmorra. Y eso de allí, vaya, un castillo lleno de enemigos. ¿Qué era eso tan importante que debía hacer? Hostia, lo he olvidado. Bueno, es igual. Voy a buscar alguna nueva cueva para matar a más enemigos. Dadle a like y suscribiros si queréis sufrir de las peores cosas de los juegos de mundo abierto. Y dejadme un comentario qué cosas odiáis del mundo de los videojuegos. ¡A la mierda!